This meeting is being recorded. Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a continuar con el ejercicio del día de ayer, ¿no? Entonces habíamos determinado números críticos, posibles puntos de inflexión. También habíamos determinado los intervalos donde la función es creciente, donde es decreciente. Y el día de hoy vamos a determinar los puntos máximos y mínimos. Habíamos dicho el día de Bueno, habíamos dicho anteriormente que si una función tiene puntos máximos y mínimos, estos suceden en los números críticos, pero que no todo número crítico es punto máximo o mínimo. Entonces, podemos observar que aquí en x igual menos 2, la función cambia de creciente a decreciente, es decir, hay un pico aquí y entonces ahí hay un punto máximo. Luego, es decreciente desde menos 2 hasta 2. Y luego, de 2 al infinito, crece. O sea, aquí decrece y luego crece. Aquí hay un punto mínimo. Esta función solo tiene un punto máximo y un punto mínimo, aunque tenemos tres números críticos. ¿Te ve? Tenemos a 0 como un número crítico, pero como ahí no hay cambio de creciente a decreciente, entonces en ese caso es un número crítico, pero no es punto máximo o mínimo. Ahora bien, los números críticos son un indicador de que algo sucede en este número crítico. Probablemente no es punto máximo o mínimo, pero algo sucede. Puede ser, si fuese una función racional, que ahí hubiera un, una asíntota, una discontinuidad, etc. Bien, vamos a calcular entonces ahora los puntos máximos y mínimos. Sabemos que el punto máximo está en menos 2 y que el punto mínimo está en 2. Pero antes de ello vamos a hablar y vamos a utilizar algo que se conoce como el criterio de la segunda derivada para extremos relativos. Entonces dice que si hay una función tal que la segunda derivada existe en un intervalo de b y que contiene al número crítico c. Mire que aquí estamos hablando de la segunda derivada y del número crítico, no de la segunda derivada y los posibles puntos de inflexión. Entonces dice que si nosotros evaluamos el número crítico en la segunda derivada y el resultado, mire, es un número positivo. Ahí no dice que si es un número, no, dice si es positivo o si es negativo. Si el número crítico evaluado en la segunda derivada es positivo, entonces en el punto conformado por ese número crítico y su valor de y, la función tiene un punto mínimo relativo. Y si por el contrario, ¿verdad? Al evaluar ese número crítico en la segunda derivada nos da un número negativo, entonces la función tiene un punto máximo relativo en ese punto. Bien, entonces deberíamos nosotros de probar entonces en la segunda derivada. Entonces vamos a evaluar, vamos a realizar la prueba de la segunda derivada.
para extremos relativos. Bien, entonces sabemos que la segunda derivada es 4x al cubo menos 8x. Y entonces vamos a evaluar esta segunda derivada primero con el número crítico menos 2. Entonces sustituimos menos 2, que ya sabemos que en menos 2 se encuentra el punto máximo. Aquí lo podemos visualizar nosotros, ¿verdad? De que ahí se encuentra el punto máximo. Entonces, pero aquí menos 2 al cubo, ¿verdad? Que aquí por la posición menos 2 al cubo es menos 8 y menos 8 por menos 4 es menos 32. Y aquí sería positivo 16, menos 32 más 16. Recuerde, lo que me interesa es el signo. Y es que ahí me doy como resultado un número negativo. Entonces, de acuerdo a este criterio, como la segunda derivada es negativa, entonces la función tiene un máximo en menos 2. Y fíjese qué sucede ahora que evaluamos 0. Si evaluamos 0, porque se fijó que 0 es un número crítico, pero dijimos que no era un punto máximo o mínimo. Esto es 0 y este es 0, me da 0. No tiene signo, 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo. Entonces aquí en 0 no hay punto máximo o mínimo. Luego evaluamos 2. Entonces 2 al cubo es 8, por 4, 32. 32 menos 16 nos da como resultado un número positivo. Vamos a ponerle aquí relativo, que se me olvidó agregarle aquí relativo. Porque la definición habla de máximos y mínimos relativos. Bien, pero solo hemos calculado o solo hemos determinado que en efecto en menos 2 hay un punto máximo y que en 2 hay un punto mínimo. Entonces tenemos que calcular el punto y recuerde que el punto se determina
sustituyendo el valor de x en la función original. Entonces vamos a hacer f de menos 2 y la función es un quinto de x a la 5 menos 4 tercios de x al cubo. Entonces, menos 2 elevado a la 5 son 32. Sería negativo 32, ¿verdad? Aquí tendríamos menos 32 quintos. Y aquí menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por menos 4 es positivo 32 tercios, ¿no? Uy, y estamos con el punto máximo. Lo acabo de ubicar mal. Es arriba. Vamos a subir. Voy a tener que hacer un poquito de espacio. Ok, entonces el resultado va a ser en quinceavos, ¿no? Porque el mínimo común múltiplo, 5 por 3, 15. 15 entre 5 a 3 por 32 son negativo 96, ¿no? Y luego 15 entre 3 a 5. 5 por 32 son 160. Menos 96 más 160 son 64 quinceavos. Y 64 entre 15 es aproximadamente 4.26. Bien, luego calculamos el punto mínimo. Vamos a hacer f de 2. Y fíjense que como es el mismo valor numérico, solo que con distintos signos, y como son exponentes negativos, el resultado va a ser este mismo, pero con signo contrario. Entonces, esto va a ser igual a negativo 64
quinceavos, es decir, negativo 4.26. Entonces, el punto máximo, menos 2,64 quinceavos, que dijimos que esto era 4.26. Y el punto mínimo, 2 con menos 64 quinceavos. Bien, entonces hemos determinado números críticos, posibles puntos de inflexión, intervalos donde la función es creciente, decreciente y puntos máximos y mínimos. Además, utilizamos el criterio de la segunda derivada para determinar si la función tiene punto máximo o mínimo en los números críticos y comprobamos que efectivamente en menos 2 hay un punto máximo y que en 2 hay un punto mínimo. Bien, entonces ahora vamos a determinar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo. Y también los puntos de inflexión. Ah, pero los posibles puntos de inflexión son tres, ¿verdad? Si se fijan, aquí yo tengo un cuadro de solo dos. Este cuadro no es el apropiado porque si tengo tres posibles puntos de inflexión, entonces mi cuadro debería de tener tres puntos de inflexión también. Recuerde que en el examen, si el cuadrito, este cuadrito tiene tres posibles puntos de inflexión, entonces usted debería de tener esos tres posibles puntos de inflexión. Aquí el error fue al revés, que yo traje un cuadro que no era. Entonces, estos son los posibles puntos de inflexión y los vamos a ubicar tal como aparecen en la recta numérica. Menos raíz de 2, 0 y raíz de 2. Y se recuerda que allá teníamos como número crítico
a 0. Mire que aquí vuelve a salir, ¿verdad? Como posible punto de inflexión. Entonces les decía, si aparece en la primera derivada es porque algo hay en ese valor. Entonces, los intervalos eh, bien, entonces los intervalos nos quedan desde menos infinito hasta menos raíz de 2, de menos raíz de 2 hasta 0, de 0 hasta raíz de 2 y de raíz de 2 hasta más infinito. Entonces vamos a tomar valores de prueba para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en estos intervalos. Entonces, un valor entre menos 1 y menos 1.41, menos 2, entre menos 1.41 y 0, menos 1, entre 0 y 1.41, 1, y entre 1.41 y más infinito, 2. Entonces, vamos a probar estos valores. En la segunda derivada vamos a realizar la prueba de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es 4x al cubo menos 8x. Entonces vamos a evaluarla 4 veces. Bien,
Entonces, sustituimos menos 2. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 8 por 4 menos 32 menos 32 más 16 me da un número negativo. Luego sustituimos menos 1. Aquí quedaría menos 4 más 8. Y aquí me va a dar como resultado un número positivo. Sustituimos 1. 4 menos 8 me da como resultado un valor negativo. Sustituimos 2. 2 al cubo es 8 por 4, 32. 32 menos 16 me da como resultado un número positivo. Entonces aquí el signo es negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces eso implica que la función aquí es cóncava hacia abajo, luego cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Y como hay cambios de concavidad en los tres posibles puntos de inflexión, entonces estos ahora se convierten en puntos de inflexión. Los puntos de inflexión o cualquier otro punto que nosotros calculemos se obtiene sustituyendo en la función original. X a la 5 sobre 5 menos 4 tercios de X al cubo. Entonces sustituimos menos raíz de 2 y si sustituimos negativo raíz de 2, esto nos va a dar como resultado veintiocho raíz de 2 sobre 5, que aproximadamente sería 2,63. Luego sustituimos 0.
cuando x vale 0, y vale 0. Y el tercer punto de inflexión vamos a hacer raíz de 2, que es el mismo valor numérico, nada más que con distinto signo. Entonces nos va a dar el mismo valor numérico, pero con signo contrario al que determinamos con el primer punto de inflexión. Entonces aquí sería menos 28 raíz de 2 sobre 5. Esto es aproximadamente negativo 2.63. Entonces los puntos de inflexión son, vamos a ponerlo en decimales aquí, negativo 1.41 con 2.63, 0,0 y 1.41 con negativo 2.63. Bien, entonces vamos ahora a graficar la función. Esto para poder copiar sin problemas esto. Espero. Ahí está. Ya. Entonces vamos a llevar esto, que es la información que acabamos de determinar. Nos hacen falta los puntos máximos y mínimos. Ok.
Bien, entonces traslademos esta información. Entonces es el punto máximo en -2 con 4.26. Digamos que 4.26 esté como por ahí. ¿Sí? Luego, el punto mínimo está en 2 con menos 64 quinceavos, que sería también 4.26. Y eso lo vamos a hacer así a pulso porque están raras esas cifras. Entonces ya tenemos punto máximo, punto mínimo, y ahora vamos a agregar los puntos de inflexión. Entonces los puntos de inflexión son 1.41. Vemos que aquí sea menos raíz de 2. Y por acá sea raíz de 2 con 2.63. Y menos 2.63. Entonces este es el primer punto de inflexión. Recordemos que hay un punto de inflexión en 0, 0. Entonces digamos que aquí aproximadamente sería el otro punto de inflexión. Mire, tal como le había dicho también yo, aquí nosotros no vamos a calcular los interceptos. Aquí voy a trazar el gráfico tal como lo hubiera hecho usted. Entonces habíamos dicho que desde menos infinito hasta el punto máximo, la función es
creciente, ¿no? Hasta ahí, hasta el punto máximo. Luego, desde -2 hasta 2 es decreciente, ¿no? Y desde 2 hasta el infinito, la función es creciente. Bien, solo identificamos la concavidad que hasta menos raíz de 2 es cóncava hacia abajo y debería de ser cóncava hacia abajo porque si no, no daría la vuelta aquí, ¿verdad? Luego de de menos raíz de 2 a 0, sale cóncava hacia arriba, llega cóncava hacia arriba aquí. Luego aquí nuevamente cambia de concavidad, se vuelve cóncava hacia abajo, llega cóncava hacia abajo a raíz de 2, pero aquí en raíz de 2 vuelve a cambiar de concavidad y tendría, porque si no, ¿cómo daría la vuelta ahí en el punto mínimo? Entonces ahora ya tenemos una idea más clara y podemos realizar el trazo del gráfico. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia abajo. Quedó un poquito feo ahí. Luego, cóncava hacia arriba. Después, cóncava hacia abajo. Y de aquí al infinito, cóncava hacia arriba. Bien, no me quedó muy bonita, pero aquí traje un dibujito de cómo debería de ser el gráfico de la función. Ahí me tiembla mucho la mano, pero digamos que es medianamente aceptable. Bien, concluimos por el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Dudas?